Para terminar la sesión del día de hoy vamos a hablar de la propiedad de desplazamiento en t de la transformada de Laplace. Para poder hablar de esta propiedad y darle las fórmulas correspondientes necesitamos antes definir una función especial llamada función escalón unitario. La función escalón unitario depende de un parámetro constante a y se denota por u paréntesis t menos a y está definida por vale 0 si t está comprendida entre 0 y a, incluido el 0, y vale 1 si t es mayor o igual a a. A la derecha se encuentra la gráfica de esta función. Como ven, es una función definida por partes, entonces entre 0 y a, la función escalón unitario toma el valor constante igual a 0, y valores constantes tienen gráficas rectas horizontales. Por eso es que este tramo entre 0 y a es una recta horizontal que está al nivel 0 en el eje vertical y coincide con el eje horizontal. Ahora, para t mayor o igual a, la función escalón unitario vale 1. La gráfica de una función constante igual a 1 es igualmente una línea horizontal y esta línea horizontal se encuentra dibujada acá. Se encuentra al nivel 1 en el eje vertical y como ven, la gráfica de esta función tiene la forma de un escalón de altura 1, lo cual justifica su nombre de función escalón unitario. Esta función sirve para escribir funciones definidas por partes mediante una sola expresión o fórmula, además de que es importante en transformadas integrales. Para eso voy a mostrarles el siguiente ejemplo. Acá tenemos en la parte de abajo la gráfica de una función definida por partes y está constituida por los pedazos de tres funciones, f de t, g de t y h de t. La escritura en la notación por partes de esta función es la siguiente. Le podemos llamar, por ejemplo, f mayúscula de t y esta función va a ser igual a entre 0 y a, corresponde a la gráfica de la función f pequeño de t. Entre a y b corresponde a la gráfica de la función g de t. Y de b en adelante corresponde a la gráfica de la función h de t, para t mayor o igual a b. Esta es la escritura de la función por partes. Está definida por tres partes. La primera de 0 a a, la segunda de a a b y la tercera de b a infinito. Acá estos puntos a y b son puntos de referencia que también podemos llamar puntos de control. Estos puntos de control nos van a indicar dónde termina una función y dónde comienza otra en esta función definida por partes. Ahora, si no queremos utilizar esta escritura, podemos utilizar la notación de la función escalón unitario y escribir esta función por partes mediante una sola expresión, lo cual nos va a ser útil en transformaciones integrales. Así, por ejemplo, si yo quiero escribir la función que tengo a mi izquierda en una sola expresión, esa función que he llamado f grande de t, hacemos lo siguiente. Comenzamos con f pequeño de t. Entonces escribo igual a f pequeño de t. Pero esta función f pequeño de t solamente va a estar activa hasta a. Entonces a partir de a hay que desactivar esa función. Y para desactivar esa función f pequeño de t, lo que tenemos que hacer es multiplicar o restarle menos la función escalón unitario en el punto de control a, u t menos a, por la función f de t. Entonces eso va a desactivar este f de t en el punto de control a. A partir de a comienza la segunda parte de esta función, el g de t. Entonces vamos a escribir más g de t. Pero esta función g de t solamente se activa a partir del punto de control a. Entonces este g de t vamos a multiplicarlo por escalón unitario u paréntesis t menos a. Esta función g de t se desactiva en el punto de control b,
Para desactivar esta función vamos a restarle la misma función, la resta me va a dar 0, pero esa resta se va a hacer a partir del punto de control b. Entonces le vamos a restar la función g de t multiplicada por la función escalón unitario ut menos b. Finalmente, en el tercer tramo de b a infinito se activa la función h de t, entonces vamos a escribir más h de t, pero esta función se activa en el punto de control b. Es decir, este h de t vamos a multiplicarlo por escalón unitario u paréntesis t menos b. Multiplicar entonces por más una función escalón unitario en un punto de control activa la función en ese punto de control. Y multiplicarla por la función escalón unitario en otro punto de control, pero con signo negativo, desactiva esa función en ese punto de control. Entonces la idea es esa para escribir una función definida por partes. Activar una parte multiplicando por un escalón unitario con signo positivo y desactivarla en otra parte multiplicando por un escalón unitario con signo negativo. Obviamente esta fórmula se puede simplificar, factorizar algunos términos, por ejemplo los que sean común en esta escalón unitario en t menos a y estas que son común en escalón unitario t menos b. Este f de t finalmente se puede escribir como f pequeño de t. Factorizando tendríamos este g de t menos f de t por escalón unitario u paréntesis t menos a más, aquí podemos factorizar el ut menos b, tendríamos h de t menos g de t multiplicado por escalón unitario de u paréntesis t menos b. Vamos a pasar ahora a un ejercicio más concreto. Acá tenemos una función definida por partes, tiene dos partes. La primera corresponde a 20t cuando t está entre 0 y 5 y la segunda parte corresponde a 0, un valor constante para t mayor o igual a 5. Nos piden expresar esta función en términos de la escalón unitario y además graficar. Vamos a comenzar acá nosotros con la gráfica. Para graficar una función por partes, lo que podemos hacer es analizar cada parte por separado. Yo voy a comenzar con esta. Cuando t está comprendido entre 0 y 5, f de t es igual a 20t. 20t es una función lineal, su gráfica es una línea recta. Para graficar una línea recta es suficiente darse dos puntos. En este caso me puedo dar los extremos de este rango, 0 y 5. Para t igual a 0 tendría 20 por 0, 0, entonces es el origen. Y para t igual a 5 tendría 20 por 5, 100, este punto de acá. Fíjense que no lo he pintado porque dice t menor a 5, es decir, no incluye el valor de 5, pero sí el valor de 0, por eso este de acá sí está pintado. Ahora la gráfica se va a obtener uniendo esas dos líneas rectas. Esto es lo que sucede para t entre 0 y 5. Ahora, para t mayor o igual a 5, la gráfica es f de t igual a 0 o corresponde a esa función f de t igual a 0. F de t igual a 0 es una función constante, su gráfica es una línea horizontal. Y en este caso, esa línea horizontal corresponde con el eje horizontal, el eje de las t. Y la gráfica sería esta línea. Vean que aquí hay un salto, una discontinuidad en t igual a 5. Esta es la gráfica de mi función f de t. Ahora vamos a escribirla como función definida por partes. Recordando que la fórmula para esta parte, la línea 20t, es f de t igual a 20t. Y esta de acá corresponde a 0. Mi f de t va a ser. Comenzamos con 20t, entonces 20t. Luego tenemos que desactivar 20t en este punto de control 5. Entonces para desactivar hay que restarle la misma función 20t, pero en el punto de control 5. Entonces hay que multiplicar este 20t por el escalón unitario u paréntesis t menos 5. Y a partir de ese momento se activa la segunda parte que es la función constante igual a 0. Entonces se activa más 0 por el escalón unitario u paréntesis t menos 5.
Y eso sería todo. Simplificamos un poco. 0 por función escalón unitario con parámetro 5 me va a dar 0. Y me quedaría 20t menos 20t escalón unitario u paréntesis t menos 5. Finalmente voy a darles las fórmulas de desplazamiento en t. Para esto vamos a hacer las hipótesis siguientes. Vamos a suponer que a es un número positivo. Ese es el punto de control en estos ejercicios con transformadas de Laplace para las funciones definidas por partes. Esos puntos de control indican dónde termina una parte y dónde comienza la siguiente. Vamos a llamar a f grande de s a la transformada de Laplace de f pequeño de t. Entonces tenemos estas fórmulas. La transformada de Laplace de f de t menos a por escalón unitario t menos a es igual a e a la menos as multiplicado por la transformada de Laplace del f pequeño de t, f grande de s. La transformada de Laplace del f desplazado en t por a por la escalón unitario con punto de control a es igual a exponencial de menos as por f grande de s, donde f grande de s es la transformada de Laplace de f pequeño. Siempre que tenemos una fórmula directa, tenemos automáticamente la fórmula inversa. Y así, por ejemplo, de la fórmula que tenemos arriba, deducimos esta otra, transformada de Laplace inversa de exponencial de menos as o e elevado a la menos as por f grande de s es igual a f pequeño de t menos a por escalón unitario u paréntesis t menos a. Vamos a aplicar estas fórmulas, bueno, la primera fórmula en realidad, para calcular estas transformadas de Laplace. En primer lugar, ¿cuál es la transformada de Laplace de una función escalón unitario u paréntesis t menos a? Para eso vamos a utilizar esta fórmula de acá, que le vamos a llamar 1. Noten que la función escalón unitario u de t menos a o u paréntesis t menos a se puede escribir como 1 por u t menos a. Y esta función 1 es una función constante. ¿Sí? Es la función constante f de t igual a 1. Que no importa si desplazamos el t, f de t menos a sigue siendo igual a 1. Esto, por lo tanto, utilizando la fórmula 1 va a ser igual a exponencial de menos as por la transformada de Laplace de 1. Sí, eso es a lo que hemos llamado el f grande de s. La transformada de Laplace de este f pequeño, f de t igual a 1. Y la transformada de Laplace de 1 es igual a 1 sobre s, quedándonos esta fórmula e a la menos as entre s. Hemos probado entonces que la transformada de Laplace de u paréntesis t menos a es e a la menos as entre s. Ahora vamos a aplicar este resultado para calcular la transformada de Laplace del inciso b. Por propiedades tendríamos Laplace de 2 menos 3 Laplace de u paréntesis t menos 2 más Laplace de u paréntesis t menos 3. Laplace de 2 es 2 sobre s menos 3 Laplace de u paréntesis t menos 2 o escalón unitario u de t menos 2 es e a la menos 2s dividido entre s. Y Laplace de escalón unitario paréntesis t menos 3 o u de t menos 3 es e a la menos 3s dividido entre s. Para la siguiente sesión vamos a explorar una propiedad más de este desplazamiento en t y vamos a resolver más ejemplos.